Se trata de ti, Jesús, el modelo dado a Moisés del tabernáculo. Hablaba de ti, Jesús, era sombra y figura de lo que vendría. El Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, lavaste mis culpas, eres la fuente de agua viva, sustentas mi alma, eres el pan de vida, la luz verdadera, eres la luz de mi vida, Jesús. Y puedo entender que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te sacrificaste en mi lugar. Puedo entrar hasta el lugar santísimo, allá en el cielo mismo, donde tu gloria yo puedo ver. Entonces vamos a comenzar con la enseñanza. Otra vez los saludo, me da mucho gusto verlos. Y bueno, pues ya por fin llovió un poquito, ¿verdad? O podríamos decir que un muchote. Estuvo bien el agua, ¿no? Entonces, gracias a Dios, en su sabiduría Él ha establecido los tiempos, ¿verdad? Se habla de un cambio climático, o sea, no soy negacionista ni nada por el estilo, pero Dios, ¿ustedes creen que Dios no tiene cuidado de todo? Pues Él va a mandar el agua en su momento, todos las estaciones cambian, sí, obviamente, la ciencia así lo demuestra que ha cambiado, pero las estaciones ahí van a estar tiempo con tiempo, ¿no? Cambia un poquito, pero bueno, gracias a Dios llovió, es algo que hace falta en nuestra ciudad, y pues bueno, a disfrutarlo, ¿verdad? Ya nada más si salen, pues conduzcan con cuidado con los baches, ¿verdad? Pues bueno, yo quiero preguntarte, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué amas a Dios? Bueno, aleluya por eso. Tal vez ya tenías varios meses sin venir. Ups. Yo quiero exhortarlos a que si esta es tu iglesia, esta es la iglesia donde Dios te ha plantado, no dejes de congregarte. ¿Sí dice qué dice la palabra? Como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Pretextos habrá mil, pero creo que si todos entendemos que es un privilegio, y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí amamos a Dios, sabemos que en su cuidado el Señor nos da este lugar para reunirnos y en un hermoso tiempo, ¿no? Yo creo que todos nos gozamos en la alabanza, lo hemos dicho muchas veces, tal vez no tendremos un grupo de alabanza en vivo, pero alabamos a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y en eso Él es glorificado, en eso Él se goza y está en medio de su pueblo, en medio de la alabanza, ¿no? Entonces, la semana pasada tuvimos un mensaje que nos llamó a vivir vidas ejemplares, y yo espero, mi hermano, que tú sigas esforzándote, y el mensaje de la semana pasada junto con el de esta semana no se vuelva un mensaje más, ¿sí? No sea una exhortación que queda ahí y que uno dice, pues bueno, está bien, me voy a esforzar, lo voy a intentar, ¿no? No debemos de menospreciar el sacrificio de Jesucristo, el gran valor que tiene para nuestras vidas, ¿no? Hoy creo que por todos es sabido que estamos viviendo tiempos tremendos, ¿no? Ayer se dio una marcha en San Luis y yo alcancé ayer a ver en las noticias que el gobierno municipal se sumó a esta inclusión, ¿verdad? Que podríamos decir que dicho de mejor manera es una imposición, ¿no? Si no estás de acuerdo con este grupo de personas, llegan a ser hasta agresivos. Yo he visto que cuando hay marchas por la vida, ellos llegan y son violentos, ¿no?
Es un tema que está ahí, hermanos. Hace rato lo veíamos en nuestra reunión de oración. Unos pocos quieren dirigir a los demás, a los muchos, ¿sí? Y como esas cosas, esta semana vi una noticia también de un camión en Estados Unidos, ¿no? Lleno de migrantes que fallecieron. Bien tremendo, todo ese tipo de cosas. Se habla de la quinta ola, más y más cosas, desabasto, los precios de las cosas, la inflación. Y ante todo eso, no sé si tú te has preguntado por qué pasa todo esto. ¿Sabes por qué pasa todo eso? Porque la gente se olvida de Dios. Aún los cristianos, mis hermanos. Y es una triste verdad, aún los cristianos se olvidan de Dios. El día de hoy vamos a estudiar una advertencia, tal vez ya lo has leído, muy seguramente, dependiendo del tiempo que tengas ya en el Evangelio. Pero el Antiguo Testamento nos da una clara advertencia hacia el pueblo de Israel. Y yo sé que es una advertencia también para nosotros el día de hoy. La mayoría de la gente allá afuera se ha olvidado de Dios. Yo sé que tú no te has olvidado de Dios y por eso estás aquí. Por eso vienes a escuchar su palabra. Pero la gente allá afuera está entregada a sus deseos, a sus pasiones. Y la gente allá afuera está haciendo de lado la sabiduría de Dios. La palabra de Dios dice hombre y mujer y ellos dicen no. ¿Verdad? Quiero más. Dios dicta el orden en la familia y ellos dicen no. Dios dicta el orden en todo y ellos dicen no. Toda la gente que se ha olvidado de Dios hace un Dios a su manera y busca hacer las cosas a su manera. Una total y completa rebeldía. Lo que hay en las personas que se olvidan de Dios es soberbia, autosuficiencia, orgullo. Esta gente cree que no necesita de Dios y por esa razón lo hacen de lado. Se olvidan de Él de la mano de las ideologías y pensamientos modernos, de los pensamientos liberales, ¿sí? A los cristianos nos llegan a decir retrógrados, ¿verdad? No nos modernizamos. Pero la verdad es que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. No cambia. El mensaje es siempre el mismo, ¿sí? Todos somos pecadores y necesitamos a un Salvador. Cristo ha entregado su vida y ese es el mensaje que proclamamos cada domingo aquí, hermanos. Necesitamos a Jesús. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Él como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sí? Entonces yo pido al Señor, como cada domingo, que Dios nos hable de manera clara y fuerte a todos nosotros y la palabra tenga impacto en nuestras vidas. Y que nunca nos olvidemos de Dios. Yo te preguntaba al inicio, ¿por qué estás aquí? Tal vez te trajeron a la fuerza, tal vez tienes que venir porque pues es domingo, ¿no? Pero si tú estás aquí porque entiendes que es un privilegio y un deber como creyente el reunirte con el pueblo de Dios para adorarle, para alabarle, para escuchar su palabra y ser ministrado, en ocasiones exhortado, en ocasiones corregido, estás haciendo lo correcto. Pero si además eres obediente a Dios afuera de este lugar, en tu día a día, cuando nadie te ve, cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, yo te puedo decir que vas muy, pero muy bien. Porque cuando tú le obedeces, le glorificas, ¿sí? La obediencia a Dios tal vez no te la va a celebrar el mundo, pero tú, consciente de por qué lo haces y para qué lo haces, le glorificas. Y eso trae satisfacción y gozo a nuestras vidas. Por eso la palabra dice que Él nos da una paz que pocos pueden entender. Quien está a cuentas con Dios está en paz y vive tranquilo. Te decía ahorita brevemente cosas que pasan a nuestro alrededor y la gente está intranquila. Pero a nosotros el Señor nos guarda en completa paz. ¿Verdad que sí? En la Biblia encontramos la historia de Dios con su pueblo a lo largo de muchos eventos. Y lo que podemos ver es que Israel es un pueblo duro con el que Dios tuvo que tratar de muchas maneras y en muchas ocasiones. Por tanto, el tema del día de hoy se llama No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Porque, hermanos, es peligroso olvidarse de Dios. Y te lo decía al principio, aún los cristianos llegan a olvidarse de Dios. La mayor parte de la gente en el mundo se ha olvidado de Dios, lo hacen de lado, lo menosprecian, se burlan de Dios. Y todo esto, en su soberbia, en su orgullo, piensan que no tendrá consecuencias. Pero la verdad es que habrá consecuencias, y consecuencias graves. Y lo peor que podemos hacer nosotros, siendo cristianos, conocedores del Evangelio, es olvidarnos de Dios. Olvidarte de Dios es lo peor para tu vida y la vida de tu familia.
Yo te animo y espero que después de este mensaje quede grabado en tu corazón que es lo peor que puedes hacer. Abre tu Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, por favor. Y en lo que lo abres, pues vamos a poner en manos de Dios esta enseñanza, vamos a pedirle que nos ayude, que su Espíritu Santo interceda. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que está aquí el día de hoy con nosotros, Señor. Que bendigas a cada uno de mis hermanos que el día de hoy no tuvo la oportunidad de venir, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra encontramos el consejo en el momento justo, Señor. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ayude a todos los que estamos el día de hoy aquí a escuchar con atención tu palabra, a escuchar el mensaje que tú tienes para tu pueblo, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Ayúdame a mí, Señor, a hablar de manera correcta, con entendimiento, con denuedo y con esa sabiduría que solo tú nos puedes dar, Señor. Venimos ante ti en esta mañana humillándonos, Señor, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos de ti y que apartados de ti nada podemos hacer. Todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Deuteronomio 8, y vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 20. Y yo voy a estar leyendo la traducción lenguaje actual, por si lo encuentras un poquito diferente. ¿Sí? Si tú gustas acompañarme en tu Biblia, está bien, y si no, pues te pido que pongas atención. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, dice: no se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto donde eran esclavos y que los guió por un grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas estas pruebas para bien de ustedes. Y si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien, deben recordar que Dios fue quien les dio todo esto y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Fíjate lo que dice el versículo 19. Yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Si son desobedientes, Dios los destruirá, así como va a destruir a los pueblos que ustedes enfrenten. ¿Cómo ves estos versículos? ¿Ya con eso terminamos? ¿Por dónde comenzamos, hermano? Dios es bueno, todos lo sabemos. Lo decimos, ¿no? Cuando le compartimos el Evangelio a alguien le decimos, Dios es bueno. ¿Sí? ¿Pero por qué es bueno? ¿Porque no te falta nada? El día de hoy nuestro Señor quiere advertirnos de ese peligro que está ahí cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van bien hay un peligro. En este pasaje leímos cómo Moisés advirtió a su pueblo acerca de los peligros de la prosperidad. ¿Sí te diste cuenta de eso? Y creo que todos sabemos la historia. Este pueblo se olvidaría de los 40 años de cuidado de Dios a través del desierto. Dios es tan bueno que los llevó y los cuidó. ¿Sí? Trató con ellos, obviamente, pero en todo momento tuvo cuidado de ellos. El Señor les proveía alimento, y ropa. Una ropa que no se les gastó en 40 años, mi hermano. ¿Quién de ustedes tiene una camisa o un pantalón de más de 40 años? Nadie, ¿verdad? Esta prosperidad que tenían, este cuidado, los llevó inclusive a olvidarse de la mano poderosa y castigadora de Dios. ¿Por qué? Porque pecaban. Este olvido los llevó a pecar de una manera tremenda. ¿Sí? En su prosperidad y bendición, en esa tierra que fluye leche y miel, llegarán a sentirse satisfechos en sí mismos y pensaron que su fuerza logró todas esas cosas. Yo te quiero preguntar con todo respeto, ¿no está ese pecado con nosotros el día de hoy? ¿Verdad que sí? Mientras tú tengas dinero en tu cuenta de banco, mientras tu alacena esté llena, te sientes tranquilo. Dios es bueno.
A pesar de nuestras rebeliones, Él tiene cuidado de nosotros. Fíjate, nosotros durante la semana platicábamos con unos hermanos y nos preguntaban si en ocasiones no nos poníamos tristes de ver que asistían pocas personas a la iglesia. Hoy está prácticamente lleno, ¿no? A lo que normalmente la cantidad de sillas que tenemos, ¿no? Pero ha habido momentos donde somos 10, 15 personas, ¿no? Entonces platicábamos de la mano de un buen café y de este y otros temas. Y la verdad se ha dicho, mis hermanos, no estamos aquí para tener o ser una iglesia numerosa. Estamos aquí para honrar a Dios de la mano de nuestros hermanos. A eso venimos. ¿Por qué muchos han dejado de congregarse? ¿Por qué muchos dejan de congregarse? Algunas personas se han ido a otra iglesia. Algunos más llegaron, unos más vienen y van. Y algunos más permanecen. Han sido años de cambio en lo local, en el país y en el mundo. Bueno, eso nos dicen, ¿verdad? Pero para nosotros que creemos en Dios, las cosas siguen igual, porque confiamos en Él, en su cuidado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su pueblo lo sabe y no se engancha con lo que pasa a su alrededor. Está atento, está pendiente, discierne lo bueno de lo malo, pero confía en Dios, ¿no? Hace 2 años, cuando comenzó todo esto del virus, mucha gente comenzó a buscar a Dios. ¿Sí te acuerdas? Y luego, en ese momento nos dicen, cierren las iglesias. La gente se llenó de miedo. Y fue en ese momento que buscaban a Dios. La gente que no conoce a Dios le tiene miedo a morir. Y así van a estar muchos cuando el Señor regrese. Pero ¿sabes qué? Será demasiado tarde. El llamado que nosotros hacemos cada domingo y el llamado que todos ustedes que son creyentes deben hacerle a la gente allá alrededor es arrepentimiento y fe. Arrepiéntanse de sus pecados, porque un día puede ser demasiado tarde. ¿Verdad que sí? Entonces, habrá tiempos en que la situación no marche bien. Si hoy en tu vida, en tu familia, todo marcha bien, tienes que aprender también a depender de Dios cuando las cosas no vayan en la manera que estás acostumbrado. Y para hacer eso, es lo que se necesita, es hacer lo que Moisés le dijo al pueblo. No te olvides de Dios, no te olvides de sus mandamientos. La verdad es que cuando las cosas marchan bien y tenemos más de lo que necesitamos, nos volvemos autosuficientes y nos olvidamos de Dios. Y esto que les acabo de decir es verdad, mis hermanos. Mucha gente empezó la pandemia y buscaban a Dios. Recibimos una gran cantidad de mensajes. ¿Y cuándo van a abrir? ¿Y dónde puedo ir? Pero poco a poco las cosas mejoraron, se fueron desapareciendo, se esfumaron. Entonces el mensaje que tengo el día de hoy de parte de Dios es que corres un gran peligro si te olvidas de Dios. Es lo peor que puedes hacer, es lo peor que podemos hacer. Como iglesia, ¿cuántas cosas no conocemos nosotros de iglesias que se olvidan de Dios? ¿Qué ponen antes que a Dios en las iglesias en algunos lugares? El show, el humo, las luces, un mensaje centrado en las personas en vez de un mensaje centrado en Jesús, ¿verdad? Y luego cuando a esa gente le llegan los problemas por haberse olvidado de Dios, le gritan a Dios, le reclaman a Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? Conocen un evangelio que es un evangelio completamente diferente, ¿sí? Entonces, hoy estamos viendo ese ejemplo del pueblo escogido de Dios para mostrarnos la consecuencia de olvidarnos de Dios. Ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, Dios demanda y merece nuestra obediencia total. Si tú eres creyente, tienes que estar consciente de que lo que Dios te dice que hagas es lo que tienes que hacer. Sin poner peros, sin darle vuelta a las cosas. Así es la obediencia que Dios espera de nosotros, demanda de nosotros. Yo sé que estos temas confrontan. A mí me confrontan y yo espero que a ti también te esté confrontando. Por eso te decía al inicio, espero que no sea un mensaje más. Que digas, sí,
lo voy a tener en mente, no me voy a olvidar de Dios. Vamos unos versículos antes, mi hermano. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Aquí este pasaje tiene como título en la Biblia, en la versión que yo tengo, acuérdate de Jehová tu Dios. Lo primero que te dije es, no te olvides de Dios. Ahora vamos a ver cómo nos dice que nos tenemos, bueno, lo dice de una manera diferente, pero es lo mismo, acuérdate de Jehová tu Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 dice, Dios cuidará de su pueblo. Y luego ya, Moisés continuó diciendo, tengan cuidado de cumplir con todos los mandamientos que en este día les doy, para que puedan vivir en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Si los cumplen, serán los dueños de esa tierra y tendrán muchos hijos. ¿Qué le está diciendo Moisés al pueblo escogido de Dios? Los está mandando a obedecer a Dios. ¿Cuántos años han pasado desde ese momento? Hoy nosotros en el 2022 estamos aquí de pie por la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Nosotros estamos obedeciendo a Dios? ¿En qué obedecemos a Dios? Con lo que te dije hace unos momentos, la respuesta es clara, ¿verdad? Debemos de obedecer a Dios en todo. Con todo nuestro corazón. Nosotros como creyentes debemos amar a Dios más que a cualquier cosa o más que a cualquier persona. Muchos de nosotros tenemos el día de hoy aquí en nuestras familias. Nuestro amor por el Señor tiene que ser mayor que el amor que sentimos por nuestra esposa, por nuestros hijos. ¿Hay esa convicción en tu corazón? ¿Hay ese amor profundo por Dios? Si no es así, examínate a través de la oración y de la palabra. Tenemos que obedecer a Dios con toda nuestra voluntad, demostrando de esta manera nuestro compromiso para con Él, haciendo todo lo que Él nos ordena, no yendo con las corrientes de este mundo, con las tendencias. Tenemos que obedecer a Dios con nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿sí? Buscando conocerle más y más mediante el estudio de la palabra, la oración y la convivencia con los hermanos. De verdad que es hermoso ver cómo Dios obra en la vida de nuestros hermanos. Yo te animo a que lo hagas, que te tomes el tiempo una vez a la semana de reunirte con alguno de tus hermanos. Es más, los invito un día a tomar un café, cuando quieran. Y de la misma manera invita a alguno de tus hermanos a platicar. ¿Sí? Este mensaje que estamos viendo el día de hoy es una exhortación, un mandamiento de parte de Moisés al pueblo escogido de Dios de que no se olviden de Dios cuando las cosas van bien. Por eso es buen momento para que reconozcamos que nuestra fuerza, nuestros talentos, la capacidad de hacer negocios, de trabajar, lo que sea, lo que nos dediquemos, son dados por Él y por tanto le pertenecen. ¿Sí? En estos versículos que leímos, de inicio vemos cómo se corre el peligro de olvidarse de Dios al ser prosperado. ¿Sí? Si a ti el Señor te ha prosperado, si te ha dado más de lo que necesitas, tu obediencia también tiene que ser en lo financiero, ¿sí? Siendo un buen administrador de lo que Él te ha permitido administrar. Debemos administrar sabiamente todo lo que Dios nos da. ¿Qué te ha dado el Señor a ti? La vida, todo, bueno, trabajo, una familia, unos hijos, ¿sí? Y bueno, van a pensar que cómo doy lata, cómo insisto, pero la obediencia sí o sí nos debe llevar a servir a Dios. Tú no puedes quedarte estático y decir soy cristiano y no hacer nada. Servicio. Hoy en alabanza lo decía la hermana, ¿sí lo escuchaste? Servimos a Dios en nuestra casa, a nuestros esposos, a nuestros hijos. La Biblia de manera constante nos recuerda que en la obediencia hay bendición, y yo se los he compartido a muchos de ustedes. Es uno de los principios que yo aprendí cuando recién empecé a acercarme al Señor. La obediencia trae bendición. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos viendo que Moisés ordena al pueblo de Dios obediencia. Mira, acompáñame ahora a Deuteronomio 4:1. Aquí vamos a ver cómo Moisés da este consejo al pueblo escogido de Dios. Deuteronomio 4:1. Es un versículo paralelo al que acabamos de leer, Deuteronomio 8:1.
Moisés siguió diciendo: Israelitas, sigan todas las enseñanzas que les he dado para que viven y ocupen el territorio que va a darles el Dios de nuestros antepasados. No cambien ninguno de los mandamientos que yo les he dado de parte de Dios, más bien, obedézcanlos. Ustedes han visto cómo Dios acabó con todos los que adoraron al Dios de Baal Peor. También han visto que solo sobrevivieron los que fueron fieles a Dios. Nuestro Dios me ha ordenado enseñarles todos sus mandamientos para que ustedes los obedezcan en el territorio que van a ocupar. Así cuando los demás pueblos oigan hablar de ellos dirán que ustedes son un gran pueblo, sabio y entendido, pues tienen buenas enseñanzas y saben obedecerlas. ¿Sí te has dado cuenta que el cristianismo es motivo de burla? ¿Por qué? Porque al pueblo le falta sabiduría. Y la sabiduría viene a través de la obediencia, hermano. Esos videos de la gente que una persona sopla o echa aire y se tiran al piso como poseídos, es algo que denigra el cristianismo. ¿Verdad que sí? ¿Sale? Todo eso es porque la gente se olvida de Dios, porque se olvida de los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos ser un pueblo sabio y entendido? La mayoría. Bueno, el versículo 6 dice, pues tienen buenas enseñanzas y saben obedecerlas. Para que seamos reconocidos como un pueblo sabio tenemos que obedecer a Dios. Ya en el versículo 7 dice, no hay ningún otro pueblo que tenga tan cerca a su Dios como lo tenemos nosotros cuando le pedimos ayuda. ¿No le das gracias a Dios por esto? Ni hay tampoco un pueblo que tenga mandamientos tan justos como los que ustedes han recibido. Obedecer a Dios siempre va a ser motivo de bendición. Cuesta trabajo. ¿Cuántos saben eso? Por la carne, ¿verdad? Nos rebelamos a obedecer a Dios. Pero todo lo que Dios demanda es bueno para nosotros. Y mientras más nos decidamos a obedecerlo, más bendición habrá en nuestras vidas. Y ya Deuteronomio 4:9 dice, por eso jamás olviden todo lo que les ha pasado. Al contrario, deben contárselo a sus hijos y a sus nietos. Entonces, Moisés le está recordando aquí al pueblo que tienen ellos un privilegio, son el pueblo escogido de Dios, tienen la revelación de Dios, tienen un Dios cercano. Y nosotros tenemos de la misma manera ese gran privilegio. ¿Sí? Lo que Dios enseña en ese momento a su pueblo y lo que Dios está hablándonos el día de hoy a nosotros demanda una respuesta práctica. ¿Cuál es la respuesta que tú le vas a dar a Dios el día de hoy? Sí, amén. ¿Te voy a obedecer o lo voy a pensar? Nuestra obediencia tiene que ser activa, no solo de dientes para afuera. Tiene que ser activa la obediencia, en todo momento, en cualquier lugar donde te encuentres. Obedece a Dios. Mira, en el versículo 2 de ahí de Deuteronomio 4, la palabra, les da este consejo. Nada debe agregarse o quitarse a la ley de Dios. No cambie ninguno de los mandamientos que yo les he dado de parte de Dios. Más bien, obedézcanlos. ¿Sí? Este pueblo, más adelante, pues bueno, tuvo sus líderes religiosos, ¿no? Y de manera natural el hombre pervierte lo que Dios le ha dado. ¿Cuántas cosas el hombre ha pervertido? La música, la sexualidad, la familia. ¿Sí o no? El hombre lo pervierte por el pecado. Más adelante en la historia vemos cómo Jesús acusa a los fariseos de invalidar la palabra de Dios con su tradición. Y eso pasa. La religiosidad lleva a los pueblos, a la gente a invalidar los mandamientos. Marcos 7:13 dice, de esa manera desobedecieron los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Y hacen muchas otras cosas parecidas a esta. Así hay muchas iglesias, es lo que les decía unos momentos. Siguen su propia enseñanza, ¿verdad? Tradiciones que van poniendo por encima de la ley de Dios. Entonces, la ley debe ser preservada con reverencia y puesta en práctica. Nosotros sabemos que ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, pero la ley está ahí para demostrarnos nuestra condición de pecado. Si tú guardas la palabra de Dios, tendrás vida. Si tú desobedeces la palabra de Dios, ¿qué vas a encontrar? Muerte, sencillamente.
pasó a todos aquellos que sucumbieron en las seducciones de los moabitas cuando adoraron a Baal Peor? ¿Vale? Sí, lo vamos a leer a continuación. Fíjate, Deuteronomio 4:3 así nos lo dice. Ustedes han visto cómo Dios acabó con todos los que adoraron al Dios de Baal Peor. Acompáñame ahora a Números 25, versículo 1. Aquí vamos a ver este pasaje. Números 25, 1 al 9. Los israelitas adoran a Baal Peor. Tú me dices cuando ya estés ahí. ¿Ya lo tienes? Dice él, cuando estaban en Sittim, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Ellas los invitaron a sus fiestas. Allí comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. Fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. Entonces Dios se enojó muchísimo y le dijo a Moisés, toma presos a todos los jefes del pueblo y cuélgalos en postes como ofrenda en mi honor. Hazlo a plena luz del día. Solo así me calmaré y ya no estaré enojado contra el pueblo de Israel. Enseguida Moisés fue a ver a los jueces de Israel y les dio esta orden. Cada uno de ustedes debe matar a los miembros de su tribu que hayan adorado a Baal Peor. Y así lo hicieron. Versículo 6. Pero mientras Moisés y los israelitas lloraban a la entrada del santuario, vieron que un israelita metía en su tienda de campaña a una mujer madianita. Entonces Finés, el hijo de Eleazar y nieto de Aarón, tomó su lanza. Fue a la tienda de ese israelita y atravesó con su lanza al israelita y a la madianita. Así detuvo el castigo de Dios contra Israel. Sin embargo, para ese entonces ya habían muerto 24,000 israelitas. Este tipo de pasajes son usados por los que no creen en Dios para tacharlo de un Dios tirano, sanguinario y todo eso que conocemos, ¿verdad? ¿Sí los has escuchado? Nada que ver. ¿Sí? Lo dicen porque no conocen a Dios. Mientras más tú conoces a Dios, más sabes que lo que Él dice es justo, es verdadero. En Él no hay mentira. ¿Sí? En el versículo 7 y 8 vemos cómo se detiene el castigo por la obediencia. Él vio que estaban haciendo algo malo y obedeció. ¿Sí te das cuenta? No dudó. No dijo, van a pensar que soy un asesino, un sanguinario. Estaba obedeciendo a Dios. ¿Sí? Y ves la cantidad de personas que murieron, 24,000 israelitas. La palabra Baal significa Señor. Y así estamos en nuestro tiempo, hay muchos Baales. ¿Sí? Un Baal es un ídolo local. En este tiempo, este Baal Peor se le rendía dentro del culto que se le rendía, pues estaba la inmoralidad sexual, pero también incluía el sacrificio de niños, tal y cual como sucede el día de hoy a nuestro alrededor. Hoy, de la mano de los derechos humanos, asesinar a un bebé es considerado como hasta un menester de salud pública. La verdad es que es un sacrificio a un Baal. ¿Sí? Este pasaje nos dice que este Baal Peor, así se llamaba porque era de esa localidad. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí te das cuenta de las consecuencias de desobedecer a Dios? ¿Qué quieres tú para tu vida? ¿Qué quieres para la vida de tu familia? ¿Bendición o la muerte? Bendición, ¿verdad? Hasta está fácil la respuesta. ¿No? Y sabemos que cuando la palabra nos habla de la muerte, nos está hablando de una separación. ¿Sí? Por el pecado, la gente está separada de Dios. Y el único medio, la única manera, más bien, la única persona por la cual se pueden reconciliar es a través de Jesucristo, de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. No nos vamos a cansar de señalar esto, de enseñarlo, pero sobre todo como creyentes, pues de vivirlo. Que nuestra fe sea
sea un reflejo de lo que creemos, que nuestra vida sea un reflejo de lo que creemos. ¿Sí? En Deuteronomio 4.1 y Deuteronomio 4.5 vemos cómo Moisés pues, enseña y después afirma lo que ya les enseñó. ¿Sí? Los voy a leer a continuación. En el versículo 1 le dice: Israelitas, sigan todas las enseñanzas que les he dado para que vivan y ocupen el territorio que va a darles el Dios de nuestros antepasados. Y en el versículo 5 le dice: nuestro Dios me ha ordenado enseñarles todos sus mandamientos para que ustedes los obedezcan en el territorio que van a ocupar. ¿Sí? Entonces aquí Moisés les está recordando las leyes que ya les había enseñado y su aplicación dentro de la tierra prometida. ¿Sí? ¿Para qué? Como lo leímos hace unos momentos, pero el propósito es que la obediencia a estas leyes impresionara a los pueblos que rodeaban Israel, al pueblo de Israel, con la sabiduría e inteligencia que venía a través de la obediencia. Y así debe ser también con nosotros, mi hermano. Lo que yo estoy haciendo hoy es recordarte lo que Dios ya ha dicho. Tú tienes ahí la Biblia, yo sé que tú te dedicas a estudiar la palabra, ¿sí? Y es mi deber advertir a la iglesia de los peligros y las consecuencias de olvidarnos de Dios. La obediencia a Dios debe impresionar a los que nos rodean, hermano. ¿Cómo te ve la gente que está a tu alrededor? Pues dice que es cristiano. Pues va a la iglesia los domingos. Bueno, a veces va a la iglesia los domingos. El trato a tu esposa, ¿cómo es? ¿Impresiona a los demás? ¿La obediencia de las esposas a sus esposos impresiona a los demás? ¿La obediencia de los hijos a sus padres impresiona a los demás? ¿Sí te das cuenta de todo lo que nos falta, hermano? En Deuteronomio 4.7 dice: no hay ningún otro pueblo que tenga tan cerca a su Dios como lo tenemos nosotros cuando le pedimos ayuda. Y esta es una verdad para nosotros el día de hoy también. A lo mejor en la preparatoria te enseñaron mitología griega o te tocó estudiar a todo lo que es la cultura prehispánica, ¿no? Ellos tenían dioses para todo. Nosotros tenemos el privilegio de conocer y tener una relación personal con el único Dios vivo, con el único y auténtico Dios. ¿Sí? Hoy Dios está aquí con nosotros. Y decimos amén. ¿Pero por qué seguimos desobedeciendo a Dios, hermanos? Incredulidad, religiosidad, conformismo. ¿Sí queda claro el llamado que estamos haciendo el día de hoy, hermanos? A la obediencia por sobre cualquier cosa a nuestro Dios. Ahí están los ejemplos. Hoy estamos viendo el Antiguo Testamento. El ejemplo que vimos hace unos momentos es impactante, ¿verdad? Dios mandando asesinar a quienes lo habían... Bueno, no es asesinar, digo, él es el dador de la vida, ¿no? Él le pertenecen todas las vidas. En el versículo 8 que vimos en Deuteronomio 4 dice que ni hay tampoco un pueblo que tenga mandamientos tan justos como los que ustedes han recibido. Y así sigue siendo, mi hermano. Para cada área de nuestra vida el Señor nos ha dado mandamientos que si los obedecemos traerán bendición a nuestras vidas. ¿Qué tanto obedeces a Dios? Te pregunto nuevamente. ¿Tu obediencia es total a Dios o estás lleno de soberbia y autosuficiencia? Si en estos momentos que estamos dando este mensaje estás aburrido, estás diciendo qué exagerado, examina tu corazón. Tal vez estás lleno de soberbia, autosuficiencia. ¿Crees que no necesitas a Dios porque eres joven o porque ya tienes 50 años en el cristianismo? ¿Sí te das cuenta, hermano, que cómo es necesario obedecer a Dios y no olvidar ninguno de sus mandamientos? Te lo decía hace unos momentos, la semana pasada hablamos de la importancia de tener vidas ejemplares, vidas llenas de obediencia. Solo así la gente a nuestro alrededor conocerá a Dios y, como dijimos también la semana pasada, nuestros hijos serán capaces de conocer a Dios, verán nuestro ejemplo y lo seguirán. Una pregunta más que tengo que hacerte el día de hoy.
¿Qué cosas ha hecho el Señor en tu vida? ¿Cosas maravillosas? ¿Por la que lo alabas? ¿Por la que le das gracias? La más importante, sin lugar a dudas, tú que ya eres creyente, es el perdón de tus pecados. Fueron perdonados por gracia. ¿Verdad? La gente allá afuera piensa y cree que hay mentirillas piadosas, ¿verdad? Mentiras blancas. Pero aún así, esa pequeña mentirilla blanca que la gente avala es suficiente para que tú seas arrojado al lago de fuego. Así de santo es Dios. La santidad de Dios no es un juego, hermanos. Entonces, si tú ya has recibido el perdón de tus pecados por gracia y crees en Jesús y te has arrepentido de tus pecados, el Señor ha hecho algo maravilloso, que es locura para la gente allá afuera. Si el Señor te ha dado una nueva vida, aprovéchala, hermano. Si tú eres un auténtico cristiano, no como los que veíamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Los camaleones que se adaptan. Lo que Dios te ha dado en este mundo nada lo puede igualar. Si tú tienes la salvación, tienes algo que supera todo el dinero del mundo, algo mucho más importante. Si el Señor te ha dado una familia en la fe, es decir, una iglesia, ámala, trátala con cariño, porque es la esposa de tu Señor. Si el Señor te ha dado esposa e hijos, ámalos y trátalos con mucho amor. Sírvelos todos los días de tu vida. Y si el Señor te ha prosperado económicamente, no te olvides de Dios. Y no te estoy diciendo que traigas más dinero al alfolí, lo quiero aclarar, ¿verdad? Porque luego este tipo de cosas lo usan para sacarle más dinero a la gente. ¿Sí? La advertencia desde un inicio es que si te va bien económicamente, existe esa tendencia a olvidarte de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. Ya vimos esa advertencia y también vimos las consecuencias de olvidarnos de Dios. ¿Sí vamos bien? Mira, acompáñenme al Salmo 106, versículos 21 y 22. ¿No tienen calor? ¿Sí? Bueno, voy a prender al ventilador. Salmo 106, versículos 21 y 22. ¿Ya lo tienes? Dios hizo grandes maravillas frente al mar de los juncos, los salvó de los egipcios, pero ellos se olvidaron de él. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una advertencia a un pueblo idólatra. Todos creo que ya conocemos la historia, ¿no? Moisés estaba por descender del monte Sinaí con la ley de Dios, y el pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Un becerro de oro, y comenzó a adorarlo. Eso tú lo puedes encontrar en Éxodo 32:4. Cambiaron la gloria de Dios por una imagen, una semejanza, ¿sí? Así están muchos cristianos el día de hoy, o bueno, que dicen ser cristianos. En lugar de reconocer a Dios como su Salvador, le dan honor a las cosas que tienen o a las cosas que quieren. En el pasaje nosotros podemos ver que si no hubiera sido por Moisés que interviene, Dios hubiera destruido a su pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quieres ser, hermano? ¿Bendecido o morir? ¿Bendecido? Con uno nos vamos, hermano. Antes de leer este salmo, vimos lo que le pasó a todos aquellos que adoraron a Baal peor. A nuestro alrededor hay un Baal. Se demanda obediencia a ese Baal. Hay muchos Baales allá afuera. Te van a demandar, te van a exigir obediencia. ¿Y qué vas a hacer cuando llegue ese momento? ¿Obedecer a Dios o inclinarte y adorar a los Baales? Necesitamos discernimiento, mis hermanos. Es increíble el estado de muchos cristianos. ¿Verdad que sí? Hoy vemos iglesias que aprueban lo que Dios desaprueba y lo hacen en nombre del amor, en nombre de la tolerancia, en nombre de un libertinaje disfrazado de cristianismo. Dicen muchos cristianos, ¿quién soy yo para juzgar? Todos somos hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios?
La verdad es que no. Los que son hijos de Dios son los que se han arrepentido de sus pecados y creído en Jesús. ¿Qué pasa si no obedecemos? Sufriremos las consecuencias. Acompáñame a Proverbios 1:32. Proverbios capítulo 1, versículo 32. ¿Ya lo tienes? Dice, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Si tú estás aquí y dices, me da igual. Eso lo puedes hacer porque el Señor te ha dado la libertad para elegir por ti mismo. ¿Sí? Pero hay algo en lo que no eres libre, en escoger las consecuencias de tus elecciones. Tarde o temprano van a llegar las consecuencias. ¿Sí? A los que son necios, a los que no ponen atención a la exhortación, acabarán siendo destruidos. Aunque la gente niegue lo que Dios ha dicho, Dios ha establecido en el corazón de todos los seres humanos principios morales. Las leyes, ya se los he explicado en otras ocasiones, condenan el matar a otro ser humano, condenan el robar. Y tiene relación con los mandamientos que Dios ha dado. ¿Sí? Entonces, esos principios están en todo el mundo y dictan las consecuencias de cualquier elección que tomes. Hay gente que no conoce la ley de Dios, conoce algo de su palabra, y por eso me atrevo a decir que no conocen a Jesús, porque hacen lo que quieren sin temor a Dios y luego están diciendo, ¿por qué a mí? Y luego hasta inclusive le llegan a reclamar a Dios, ¿verdad? Si yo hace 10 años confesé mis pecados. Mira, acompáñame ahora al Proverbio 30, versículo 7. Estamos viendo que existe ese riesgo de olvidarse de Dios cuando las cosas van bien económicamente. ¿Sí? En aquel entonces, en Deuteronomio, pues obviamente iban a llegar a un territorio donde fluía leche y miel y la advertencia era no olvidarse de Dios, no olvidarse de sus mandamientos, una exhortación a la obediencia. Y hoy estamos haciendo lo mismo. Y en este Proverbio, capítulo 30, versículo 7, bueno, vamos a leerlo. Dice, Dios mío, antes de mi muerte concédeme solo 2 cosas. No me las niegues. Manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día. Porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. Entonces, poseer mucho dinero tal vez resulte peligroso, así como también tener muy poco, ¿verdad? Yo no sé qué situaciones hayas tú vivido a lo largo de tu vida, pero creo que todos hemos pasado por tener lo suficiente, a veces tener mucho y a veces tener muy poco. ¿Sí? Ser pobre puede ser peligroso para la salud, tanto espiritual como física, pero ser rico no es la respuesta. ¿Sí? El Señor advierte cómo los ricos tienen problemas para entrar en el reino de Dios, ¿te acuerdas? Mateo 19, 23 y 24. Y como cristianos nosotros tenemos que aprender a vivir en escasez y en abundancia, como nos enseña Filipenses 4:12. ¿Sale? Hay que vivir contentos con lo que Dios nos da. Yo les he explicado en otras ocasiones que nosotros tenemos bastantes lujos que los reyes del siglo XV ni siquiera soñaban. Creo que todos tenemos luz en casa, agua en casa. Bueno, a veces falla un poquito, ¿verdad? Por lo del realito y todas esas cosas, pero tenemos muchos lujos. Mucha gente dice, no, bueno, por ejemplo, yo tengo un vecino que tiene lana, ¿no? Y son soberbios. Ojalá que no vean este mensaje. Pero
siempre hay alguien que tiene más, hermano. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Y así hay historias, ¿no? De gente que llega a tener mucha lana y es pues muy tranquila, ¿no? Entonces, no permitamos que en nuestra vida llegamos a tener esos excesos, ¿no? Esos altibajos, ¿no? En lo espiritual y en lo material. O sea, hay que mantenernos centrados. Acuérdate, la obediencia trae bendición. Tengas mucho económicamente o poco económicamente, si tú obedeces a Dios vas a ser bendecido. ¿Sí? Y ya vamos casi al final y pues me gustaría que viéramos algunos pasajes que muestran la infidelidad de Israel. Y te pido que pongas mucha atención y te des cuenta si tú has caído o hemos caído en alguna de estas situaciones. Vamos a Ezequiel capítulo 16, versículo 10. Cuando decimos que Dios es bueno, la mayoría decimos amén. Y sí, Dios es bueno, es parte de su naturaleza, es parte de su carácter. Aquí vamos viendo cómo, a pesar de que Dios es tan bueno con su pueblo, Israel en muchas ocasiones le fue infiel. Dios ha sido bueno con nosotros y también nosotros en muchas ocasiones hemos sido infieles a Dios. Este ejemplo está aquí para que veamos y no seamos ingratos con nuestro Dios. 16:10. A ver, déjenlo busco aquí. Está entre Génesis y Apocalipsis, hermanos. Después de Proverbios, Eclesiastés, Cantares, ahí, adelante, 4 libritos más. Ajá. Después de Lamentaciones y antes de Daniel. Ezequiel 16:10, dice: luego le puso un vestido de pura seda y finos bordados, y le puse calzado en sus pies. Así de amoroso fui con Jerusalén, y no solo la alimenté bien, sino que la llené de grandes riquezas, como quien le regala a su novia brazaletes, collares, anillos, aretes y una lujosa corona. Era la ciudad más hermosa de todas, parecía una reina. De tal manera traté a Jerusalén que la hice famosa. Todo el mundo la consideraba una belleza perfecta, les juro que así fue. Pero esta ciudad se sintió orgullosa de sí misma. Luego llegó a confiar solo en su belleza y en su fama, y acabó como cualquier otra ciudad despreciable, pues adoró a cuanto ídolo quiso. Qué tremendo, ¿no? Dale 2 libros adelante, ahí en Oseas capítulo 2, versículo 8 al 10. Oseas capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Ya lo tienes? Fíjate cómo dice: ella no quiere reconocer que yo soy quien la alimenta y le he dado todo lo que le falta. Hasta oro y plata le he dado y con ella se hizo ídolos. Por eso voy a quitarle todo eso que le he dado. Si tú estás en esa situación, hermano, arrepiéntete. De verdad te lo digo. Este es un llamado a la santidad, es un llamado a la obediencia, hermanos. Vienen tiempos difíciles, la situación no mejorará. Por eso en el corazón de nuestro Dios está hablarnos de esto el día de hoy. No te olvides de Dios. ¿Quieres que el Señor te quite todo lo que te ha dado? Tu esposa, tus hijos, a causa de los ídolos que te has formado. ¿Verdad que no queremos eso? No. ¿Qué hay que hacer? Obedecer. Ya vamos al final, hermanos. Vamos de vuelta a Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Y aquí sale el título de esta enseñanza: no te olvides de Dios. Deuteronomio 8:11. Dice: no se olviden de su Dios,
obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos sacó de Egipto? ¿De qué eras esclavo antes? El alcohol, las mujeres, la pornografía, el reconocimiento. Creo que ninguno de nosotros que hemos sido rescatados de ahí, de Egipto, queremos regresar. No hay que ser necios, hermanos. Es natural en el hombre buscar cambiar el tener escasez por la abundancia, ¿sí? Pero cuando Dios da, el hombre de manera ingrata cambia un espíritu de autocongratulación. Es que yo. Se vuelve autocomplaciente y en ocasiones esto lo lleva a una rebeldía, una vanidosa rebeldía. Entonces, en estos versículos que leímos del 8:11 al 14 está expuesta esta condición. Por eso tenemos que cuidarnos de que no nos suceda esto. Cuídate que no suceda que comas y te sacies y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. En el versículo 15 al 17 dice: y que los guió por un grande y terrible desierto lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas estas pruebas para bien de ustedes. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido por su propio esfuerzo. Y digas en tu corazón: mi poder me ha traído esta riqueza. Entonces, si tú eres de aquellos que puedes equilibrar el tener un estómago lleno, ¿un poco no se siente bonito tener la pancita llena? Acabas de comer y dices: ay. Cuando estás así, ¿qué dices? ¿Gracias, Señor? ¿O gracias a mí que trabajo? En todo momento tenemos que tener gratitud por nuestro Señor. ¿Sí o no? La verdad es que es más común que las cosas sean al revés, que nos llenemos de autosuficiencia cuando las cosas van bien. El corazón del humano es soberbio. El corazón del hombre que nos enseña la palabra es engañoso, hermanos. ¿Sí? Por eso tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, para no hacer de lado todas las bendiciones de Dios. Si el Señor te ha bendecido y tú tienes mucho más de lo que necesitas, no dejes de agradecerle. Y utiliza todo aquello que Dios te da para bendecir a otros, hermano. Hace tiempo se los dije, ¿no? No es comprensible un cristiano que ve la necesidad y no hace nada por ayudar a alguien más. Históricamente el cristianismo ha sido quien ha puesto hospitales, asilos, casas hogares, ¿sí? Porque es mejor dar que recibir. Entonces, tengamos cuidado de nuestro corazón, tengamos cuidado con todo lo que Dios nos ha dado, porque si tomamos malas decisiones, pues llegarán las consecuencias. Yo te animo, hermano, a que no te desvíes de la obediencia a Dios, porque la verdad sea dicha, es más fácil ser leal a una religión sencilla, ¿no? ¿Qué es lo que están acostumbrados todos nuestros parientes que todavía están en el catolicismo? Pues nada, con ir a la misa de fin de año ya lo hicieron, ¿verdad? Pero también lo mismo pasa en el cristianismo, un cristianismo light, un cristianismo que alaba al hombre, un cristianismo que no confronta con el pecado, un cristianismo que no llama a la obediencia. Es más sencillo un cristianismo así, un Jesús buena onda, un Jesús cool, ¿verdad? Jesús te ama tal y como eres. ¿Es cierto eso? No. Jesús sabe que eres pecador
y por eso dio su vida por ti. Por eso entregó cada gota de su preciosa sangre para que tú pudieras ser perdonado. Y lo único que te demanda es obediencia a sus leyes, a sus mandamientos, que te arrepientas de tu pecado. Quienes hemos experimentado la salvación, quienes hemos experimentado el genuino arrepentimiento, sabemos que no hay marcha atrás, porque hemos entendido y hemos recibido ese regalo tan maravilloso que costó la vida del Hijo de Dios. Eso no lo puedes pagar con nada. ¿Verdad que no? Entonces, tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que decimos. Hoy en día está esta idea de que se puede ser cristiano por internet. ¿Verdad que sí? Pues no voy. Ahora voy a escuchar a Chuy Olivares, o voy a escuchar a otro pastor, ¿no? Ahora voy a escuchar a los reformados, ahora a los bautistas, ¿no? ¿Eso es bueno? ¿Eso es lo que Dios quiere? Ahí está el libro de Hechos, hermanos, que nos habla de cómo comienza la iglesia. ¿Qué hacían los cristianos? ¿Qué hacían y qué deben de hacer los cristianos? Hoy tenemos aquí una familia nueva. Esperamos que se vuelvan parte de esta iglesia. Pero ser parte de una iglesia como parte de una familia tiene derechos y obligaciones. ¿Sí o no? O sea, no podemos escapar de lo que Dios ha determinado. Hacer un cristianismo a nuestra conveniencia. Un cristianismo que no demanda santidad, un cristianismo que no demanda santidad. Un cristianismo nada más de domingos y el resto de la semana paganismo, adoración a Baal, a la música secular, a las tendencias, a las corrientes de este mundo. Esto lo vemos en la historia de Israel y también lo vemos en la historia de la iglesia. ¿Sí? Moisés da la solución para que evitemos caer en esto el día de hoy. ¿Qué es lo que necesitas? Recordar quién es Dios, guardar sus mandamientos. ¿Dios te liberó ya de Egipto? Pues no vuelvas allá, hermano. Deuteronomio 8:11 dice: no se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos que les doy el día de hoy. Versículo 12 y 14: es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando uno tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos. ¿Sí? No te olvides de dónde te sacó. No te olvides de lo que eras. Y si tú dices que eres cristiano y todavía tienes mucho de lo que eras cuando estabas en Egipto, pues entrégate y humíllate a Dios. Permite que Él obre en tu mente y en tu corazón. ¿Sí? Este consejo que Moisés da también está en el versículo 18 al 20. Más bien deben recordar que Dios fue quien les dio todo esto y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Jamás debió olvidar que detrás de toda capacidad para las riquezas, para hacer riquezas está su poder. ¿Sí? No debemos de olvidar eso nunca. Si tú tienes la capacidad de tener riquezas y dinero, es algo que Dios te ha dado. ¿Sí? Versículo 19 dice: yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Si son desobedientes, Dios los destruirá, así como va a destruir a los pueblos que ustedes enfrentan. Ya para terminar, te pido que me acompañes a Romanos 11, 28 al 32. Romanos capítulo 11, versículos 28 al 32. Vimos cómo el pueblo de Israel, los judíos, pues ha sido un pueblo rebelde, ¿no? Ahora que nosotros somos injertados a la vid, que somos hijos de Dios, los gentiles, no debemos en ningún momento sentirnos mejores que ellos, ¿verdad que no? Porque somos igual de pecadores. Romanos 11, 28 dice: por ahora Dios actúa con los judíos como si fueran sus enemigos, pero lo hace solo para darles a ustedes la oportunidad de creer en la buena noticia. Dios sigue amando a los judíos, pues eligió a sus antepasados para formar su pueblo. Versículo 29 dice: Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido.
En el pasado, ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos no han querido obedecerlo, Dios se ha complacido de ustedes. Y así como Dios les ha mostrado a ustedes su compasión, también lo hará con ellos. Pues Dios hizo que todos fueran desobedientes para así tenerles compasión a todos. ¿Sí? Dios está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Hoy vimos durante la enseñanza que Dios está cercano a nosotros. ¿Qué es lo que se necesita? Acercarnos. Acércate confiadamente a Él. Cualquiera que sea la situación que tú estés viviendo. ¿Sí? Si las cosas van bien, no te olvides de Él. Acércate a Él en todo momento. Si las cosas no van bien, pues con más razón, pídele a Dios que te muestre qué es aquello en lo que tú has fallado. ¿Sí me entiendes? Somos llamados a la obediencia en todo momento. ¿Sí? No permitas que la prosperidad material te aparte de Dios y jamás te sientas merecedor de algo bueno. ¿Qué es lo que nos merecemos, hermanos? El infierno, la separación de Dios. No olvidemos que es por gracia, mi amado. Nunca lo olvides. Si ya eres salvo, ha sido por gracia. Has recibido un regalo inmerecido. Si hemos alcanzado misericordia, lo que tenemos que hacer es ser obedientes a Dios. La obediencia debe ser nuestra manera de vivir. Ahora sí que nuestro modus vivendi, ¿verdad? ¿De qué sirve llamar al arrepentimiento si no hay una vida que respalde la fe que decimos tener? ¿De qué sirve que tú le digas a tus hijos, arrepiéntanse, y tú vives desordenadamente? ¿De qué sirve que le digas a tus familiares, cree en Jesús y serás salvo? Y te ven vivir peor que ellos, ¿no? En tu casa en un completo desorden. Si en nuestro día a día nosotros nos mezclamos con la gente del mundo y no es evidente que somos hijos de Dios, hay que hacer un alto en el camino. Hermanos, esto no es un tema de religiosidad, es un tema de convicción. Muchos el día de hoy se están inclinando ante los baales de esta tierra, ante las ideologías, ante las modas, ante el sensacionalismo, inclusive en las iglesias, ante el show, ¿no? Yo he escuchado de iglesias donde se habla que es una fiesta, ¿no? El reunirnos como iglesia es un culto racional. No venimos a ver a quién nos encontramos, no venimos a socializar, venimos a rendir culto a Dios. Somos un pueblo que se debe distinguir del resto de las naciones por su obediencia a Dios. ¿Sí? Un pueblo que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. La gente allá afuera, a muchas cosas que Dios le dice malas, le están diciendo buenas. Y nosotros debemos de tener esa convicción de que a lo que Dios aborrece, nosotros lo debemos de aborrecer también. No hay lugar para un cristiano, no hay más caminos, no hay nuevas veredas. Es obediencia, es seguimiento a Cristo en todo momento. Eso es lo que Dios demanda de su pueblo. Pocos son los que se mantienen firmes. Pocos son los que están de pie siendo obedientes a Dios. Acuérdate, hermano, que es una carrera. Tenemos que perseverar, paso a paso. Nos tropezaremos sin lugar a dudas, pero Dios es bueno. No permitas que la soberbia, la autocompasión, todo ese sentimentalismo que hay allá afuera y aún en algunas iglesias te lleve a desviarte y en lugar de seguir a Jesús, el Cristo de la Biblia, estés siguiendo a un Jesús a tu conveniencia. Espero, como cada domingo, que el mensaje haya sido claro, mis hermanos, y como lo digo también de manera constante, pues que Dios nos ayude, ¿no crees? Lo que necesitamos es eso, que Dios nos ayude. Quien esté dispuesto a obedecer a Dios va a encontrar bendiciones indescriptibles en su vida. Tal vez solo tengas para comer frijoles, pero un gozo y una paz que nadie más a tu alrededor puede tener, ¿no? Y eso nos va a llevar a adorarlo, a alabarlo, a bendecirlo,
a santificarnos, a ser ese pueblo escogido que Él espera que seamos. De verdad no son tiempos para tirarnos a la hamaca. Ya las cosas pintan mejor hasta cierto punto, pero no olvidemos que el enemigo está allá afuera como león rugiente, ¿verdad? No es un gatito al que vas, que te va a llegar ronroneando, es un león que va a llegar a destruirte. Tenemos que ser congruentes con lo que decimos y hacemos. Pues vamos a orar, hermanos, ya para terminar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta tarde ya, Señor. Gracias porque tú nos has hablado, Señor, nos has exhortado a ser un pueblo obediente, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos de ti jamás, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de las grandes bendiciones que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias por la familia que nos has dado en la fe, por esta iglesia, por cada uno de mis hermanos que están el día de hoy aquí, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado una familia, la mayoría de nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas a cada varón, a cada mujer, a cada joven, a cada niño de esta iglesia, Señor, que podamos ser obedientes a ti en todo momento y ante cualquier situación, Señor. No queremos ser como el resto de la gente de esta tierra que se inclinan ante los ídolos, ante los Baales, Señor. Sabemos que la obediencia trae bendición, Señor. Sabemos que la obediencia es difícil, la obediencia cuesta porque va en contra de lo que muchas veces podemos querer, anhelar o soñamos. Ayúdanos a estar contentos con todo lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos a estar contentos en la riqueza y en la pobreza, Señor. Ayúdanos a tener puestos siempre nuestros ojos en Jesucristo. Tu palabra nos enseña que Él es el autor y consumador de la fe, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar, a ser una iglesia viva. Como cada domingo te pedimos que nos ayudes en esta semana que comienza, Señor, a salir de aquí con la frente en alto, Señor, porque sabemos que el día que tú regreses está cada vez más próximo, Señor. Te pedimos que nos guardes de todo mal, Señor, que nos lleves con bien, que bendigas a esta ciudad, a esta iglesia, a la nación. Bendice al mundo, bendice a nuestros gobernantes, Señor, ayúdalos a que te conozcan, acerca tu palabra a ellos, Señor, que crezca en toda la gente de esta tierra el temor por tu santo nombre, Señor. Sabemos que ancho es el camino que lleva a la perdición y que es angosto el camino que nos lleva a tu presencia, Señor. Tú has puesto ese camino a través de Jesús y como iglesia hoy hacemos ese compromiso a seguirte en todo momento, sin importar lo que cueste. A muchos nos costará la vida, a muchos nos llevarás en un trayecto tranquilo, Señor. Tú sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros. Ayúdanos a aceptar tu voluntad. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a entender que ya no importamos nosotros, a entender que lo que importa eres tú. Ayúdanos a llevar el mensaje de salvación a cada vez más personas a través de una vida que da un testimonio fiel de lo que decimos creer, Señor. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón. Ayúdanos a formar familias temerosas a tu santo nombre, Señor. Todo esto lo ponemos, como siempre, en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, este es el mensaje del día de hoy. Los invitamos a que convivan un ratito. Le damos la bienvenida.